Espérate, ya me grita. Ahí te van a salir dos caritas. Pero espérate que yo me conecte. Ya. Ya, a ver, entonces ya el baño está en vivo ahorita. Yo me meto a mi perfil y busco el cero, ¿no es cierto? Claro, y la transmisión en vivo del cero. Ya ahí estoy, yo estoy siguiendo a Byron. Ahora Byron abajo, a la derecha, hay dos caritas. Ya. Aplástalas y búscame una. Ya está y busco al Gonzalo. Yes. Agregar. Ahí estamos. Ahí están los dos, perfecto. Ok, Ahora lo que tengo es Tengo eco, pero creo que es de la tuya, gordo. O sea, estoy conectado a la computadora y el celular, no sé. Déjame cerrar puerta. No sé si es eco de computadora. Listo. Ahí estoy. ¿Tienes eco? ya. Gonza, aleja un poco tu teléfono de la computadora, del micrófono. Ya, unos segundos. Déjame ponerlo aquí. Ahí mejor. Perfecto. Listo. Entonces, los voy a conectar ahora al Facebook Live en este momento, ¿ok? Saludan, se presentan, buenas noches. Vamos a hablar de cómo evitar lesiones. ¿Queda claro? Listo. Ya. Hola, buenas noches a toda la gente que se conecta. El día de hoy hemos podido reunirnos con ustedes para conversar un poquito de, en este tiempo de pandemia que hemos pasado encerrados en casa, nos ponemos a hacer diferentes actividades y a veces sufrimos lesiones, así que la intención de esta reunión, este conversatorio, es hablar un poco al respecto de aquello, cómo poder evitar esas lesiones. Mi nombre es Byron Torres, especialista en traumatología y específicamente en cirugía de hombro y codo, y mi colega Gonzalo, a quien le cedo la palabra. Hola, buenas noches con todos los oyentes. Sí, nos pareció muy importante hoy día abordar este tema. Estamos ya en una etapa de pospandemia, estamos ya en una etapa en la que la gente ha aprendido un poco más a llevar la dificultad y lo duro que fue estar guardados, pero sin embargo se han adquirido ciertos hábitos durante toda esta temporada y esencialmente hay mucha gente que se ha querido mantener activa y hay gente que ha tenido que verse forzada a realizar actividades laborales en áreas en las que no estaban diseñadas, no eran las ideales. Entonces creímos muy valioso compartir un poco la experiencia que hemos tenido ya en estos meses de pandemia con los pacientes que nos han visitado y que nos han consultado por dolores y problemas que empezamos a notar que tienen un patrón común. Y este patrón común son hábitos no habituales, si cabe el término, son costumbres no habituales que están generando molestia en la gente. Esto se ve en todos los ámbitos, pero en ortopedia tal vez un poquito más, porque el tema deportivo, el tema de actividad física y todo, pues a la final nos puede generar más problemas. Entonces, yo soy Gonzalo Arteaga, soy cirujano traumatólogo y me especializo en el área de rodilla y cadera. Pues nada, le doy la palabra a Byron para empezar la conversación. ¿Qué te parece este término de actividades no habituales, Byron? Pues sí, Pues, digamos que en este tiempo nos hemos dedicado a hacer un montón de actividades que pueden ser habituales para algunas personas, pero no habituales para otras. Por ejemplo, creo que todos hemos desarrollado las dotes de chef en esta pandemia, de secretario ejecutivo, etcétera, porque nos ha tocado ponernos a hacer muchas cosas que antes no las hacíamos, utilizar un poco más de quizá la computadora y los medios tecnológicos
cocinar en casa, hacer platos especiales, en fin, y todas esas cosas han hecho que la gente que ahora estamos viendo, nuestros pacientes que estamos viendo en el consultorio, vengan con patologías que antes las veíamos, pero no tan fluidas. No sé qué te ha parecido a ti en el último tiempo. Por ejemplo, yo he empezado a recibir muchísimo dolor de codo, muchísimo dolor de muñeca, diagnósticos de epicondilitis, que básicamente para las personas que nos oyen es la inflamación de los tendones que se encargan de extender la muñeca y los dedos, de girar la mano a nivel del codo en esta zona de acá. Entonces, ese tipo de patologías estamos viendo muchísimo y es probablemente por el uso mayoritario de los teclados. ¿A ti te han llegado pacientes de este tipo, Gonzalo? A mí, la epidemia que tengo ahorita de pacientes son dos cosas. Dolores de espalda, hay mucha patología de espalda, y tendinitis de rodilla. Tengo un montón de excelentes trotadores de casa, que los que tienen la mejor fortuna, pues se han conseguido caminadoras y están empezando a hacer una gran cantidad de ejercicio en caminadora, más allá del que normalmente inclusive harían sin haber estado en riesgo de la pandemia, ¿no? Y estos trotadores a veces se están enfrentando a fuerzas de impacto o le cargan a las caminadoras en inclinaciones y están desarrollándome mucho problema de rótula y tendinitis rotuliana. Eso ha sido una consulta realmente abundante en esta temporada. De la mano de eso hemos tenido problemas de talones, tobillos, miembro inferior en general, pero la tendinitis creo que es la más marcada. Y tengo un montón de gente que se ha dedicado a la remodelación de la casa, la redecoración de la casa, la reacomodada de muebles, y he tenido problemas de columna lumbar enormes. Personas, señoras que nunca en su vida se habían dedicado a conciencia a limpiar la casa, y cuando hacen ejercicios rotatorios del rato de hacer barrida o limpieza, empiezan a desarrollar problemas inflamatorios y lumbalgias mecánicas. Eso ha sido también la tónica en esta temporada. De ahí no tanto patología de mano, no sé, por ahí. ¿Vos hombros has visto? En hombro he visto un poco más por el tema de limpieza de la casa, porque hay mucha gente que cuando estábamos antes de la pandemia se asistía de alguna persona o alguien que ayude en esas labores en casa, pero en la actualidad pues todos estamos evitando tener contacto con gente foránea en nuestro núcleo familiar. Entonces eso ha obligado a que las mismas personas que están en casa, papá, mamá, hijos, hagan labores de casa, como lavar ropa, abrillantar el piso, etcétera, y eso hace que se presente un poquito más de dolor en hombro, hacen tendinitis, etcétera, etcétera. Entonces sí he visto también un incremento de patología de hombro. Así que es interesante ver cómo va llegando a la consulta diferente tipo de paciente que presentan diversas enfermedades que antes las veíamos un poquito más esporádicas y ahora las estamos viendo con más frecuencia por el tema de las actividades no acostumbradas. Me llamó la atención lo que comentabas, que la gente que empieza a trotar en casa y que puede hacerlo en una caminadora o algo, empieza a hacer tendinitis rotuliana. Yo pensaría más bien que quizá al usar una máquina hay un poco menos de impacto y no tendrían tanto problema. ¿A qué le atribuyes tú este incremento en el dolor de rodilla? O sea, lo que yo creería es que, primero, cantidad de cosas. O sea, en la gente que estuvo encerrada mucho tiempo en la pandemia, tuvo más tiempo para dedicarle a la actividad física. Y bueno, no nos engañemos, el tema de la pandemia vino de la mano de una epidemia de subida de peso por la comida y la cocina. Entonces la gente se dedicó con mucha gana al tema del trote. Entonces, como te digo, esos dos grupos de pacientes son el uno, el trotador de caminadora, que se excedía un poco. En la caminadora tú puedes jugar un poco con planos inclinados, y empiezas a forzarte un poco más, y probablemente hay un grupo de gente de ellos que originalmente tenían un control con algún coach, en algún gimnasio, un personal trainer, que les guiaba un poco en la cantidad de energía que gastabas, ese tipo de cosas. Y ahora no, estaban a su suerte en la casa y le daban tal vez con un poco de exceso al trote. Además, la caminadora no te exime del hecho de que hay un impacto fuerte en la rodilla.
Y obviamente la respuesta, el cuerpo es sabio, entonces lo que yo noté es que mucha gente que eran trotadores de pista, trotadores de calle, trotadores a campo traviesa, muchos de ellos al cambiarse de superficie se resintieron por el cambio de superficie a una superficie plana estática. Y tenemos otro grupo de trotadores. Me cupo ver desde mi propia casa en un edificio cercano que se daba 60 vueltas una señora en la terraza y le daba y saltaba y subía y bajaba una gradita que había. Entonces, esos ejercicios de trote en terrenos cerrados, en campos cerrados, obligan a curvas y giros que al final te pueden sobrecargar colaterales en la rodilla, hacen que el tendón cargue distinto. Entonces, definitivamente es un tema de sobrecarga, pero es un tema de sobrecarga por cambio de actividad. Yo le atribuyo a eso, porque no es que el trotador se va a lesionar, pero si el trotador cambia de superficie y se excede, va a terminar con problema. Y estás hablando de 7 meses, pero en 7 meses es eso. Entonces, creo que es por eso, yo me iría por ahí. Les invitamos, aprovecho la oportunidad para invitarles a la gente que está viéndonos para que puedan hacer preguntas por los medios digitales. Nos van a estar permanentemente pasando esas preguntas para poderlas resolver si es que es de su interés algún tema en particular. Otra cosa, Gonzalo, ¿qué tip le darías tú a la gente a la hora de hacer, por ejemplo, un entrenamiento en caminadora, un entrenamiento en bicicleta estática, que también hay mucha gente que ahora se ha comprado su bicicleta para poder hacer deporte en casa? ¿Qué le dirías tú? ¿Cuánto tiempo tienen que calentar? ¿Qué calzado? ¿Cómo se deben hidratar? Al final de la actividad que hacer, etcétera. Estoy de acuerdo. A ver, no partamos del esquema. Esto no es una lección de medicina deportiva, pero sí es importante que entendamos que cualquier actividad requiere 3 instancias: un calentamiento, un desarrollo de actividad física y un estiramiento o enfriamiento, si quieres hacer. Es mucho más técnico, pero esencialmente es esto. O sea, la gente que se dedica al ejercicio tiene que hacer calentamiento. La persona, los que ya son experimentados en el tema del trote y todo eso saben los ejercicios de estiramiento que tienen que hacer y el tiempo. Generalmente 10 minutos es un término medio para hacer un estiramiento adecuado, para calentar un poco musculatura y moverse. De ahí haces un periodo de entrenamiento. En realidad el tiempo, la duración y la intensidad están marcadas ya por la persona. No hay una receta para decirte me vas a hacer 30 minutos con 20 kilos de carga en la bici y luego cambias a 10. No, esto ya es un tema de actividad de cada persona y el rendimiento de cada persona es distinto. Yo lo que aconsejo es una actividad física que no se convierta en algo agotador, que sea demandante y que se mantenga en un nivel no tan alto para que la gente pueda hacerlo por un periodo más prolongado de tiempo y alcanzar un periodo aeróbico. Yo en general acepto que para hacer ejercicio aeróbico efectivo es más de 15 minutos. 15 y 20 minutos es el umbral en el que tú cambias ya un metabolismo aeróbico y entonces estás realmente haciendo cardio. A partir de lo que te vayas, pues ya hay gente con obviamente, con mucho mejor estado físico y sencillamente aguanta más. Una vez terminado el proceso de ejercicio al que tú te has adaptado o al que tú estás entrenando, pues entras al proceso de enfriamiento y estiramiento y esencialmente dependerá del ejercicio que estás haciendo. Si es que es trote, serán estiramientos posteriores, estiramientos anteriores, ya se está trabajando pesos, bueno, que superiores. Pero necesitas darte por lo menos 10 minutos de enfriamiento. A las personas que tienen lesiones tendinosas y que yo los manejo como pacientes míos, les recomiendo que terminado el deporte, sin molestia, independientemente de que haya dolor, las zonas afectadas por tendinitis las manejen con hielo, y esto es súper importante para desinflamar y evitar reacciones inflamatorias posteriores al deporte. Entonces les digo, al rato que estén enfriando, conversando un rato y están quietos en una casa, una bolsita con hielo, unos 10 minutos si la rodilla es afectada, y eso les ayuda un montón en términos de evitar inflamaciones. La bicicleta me encanta, es un muy buen deporte de bajo impacto. Hay muy pocas contraindicaciones para la bicicleta. Yo, como cirujano de miembro inferior, la apoyo, me gusta el uso de la bicicleta. La única variante que hago es la altura de la silla de la bicicleta, dependiendo de si tiene o no tiene problemas de rodilla, pero eso ya es más personalizado. Y sí, es muy bajo impacto. Tal vez ciertas patologías lumbares, cervicales, y no sé en tu caso, yo al menos los pacientes que tengo con epicondilitis muy marcadas o problemas de hombro muy marcados, la bicicleta sí es una carga en los miembros superiores, entonces probablemente ahí la restrinja, pero en general para mí es uno de los ejercicios ideales. Y el mejor de todos la natación, pero claro, en la pandemia
la natación se murió, no había dónde hacerlo, los edificios que tenían piscinas las cerraron, todos los clubes estaban cerrados, entonces la natación quedó en un segundo plano. ¿Tú cuál es tu esquema normalmente para la gente que hace ejercicio? Vos verás más un tema de CrossFit, verás temas de fitness, de pesas, de TRX con bandas elásticas. ¿Has notado, tienes alguna recomendación sobre eso? Y bueno, Y bueno, justamente justamente acá en las redes nos ponen un amigo fisioterapeuta, David Salazar, que es importante hacer hincapié en el fortalecimiento muscular antes de iniciar cualquier tipo de actividad deportiva para evitar lesiones por sobrecarga, y eso es muy cierto. Probablemente en miembros inferiores a veces no es tan visible esto, porque los miembros inferiores casi siempre tienen una musculatura bastante adecuada, que a menos que le metas mucha intensidad, es difícil que te den de manifiesto rápido una lesión. Pero en miembros superiores, en cambio, eso sí es bien importante, porque hay muchos grupos musculares del hombro, por ejemplo, que normalmente no los trabajamos. nosotros cuando hacemos actividad física desarrollamos mucho deltoides, desarrollamos pectorales, pero no fortalecemos mucho los que son músculos rotadores, ni rotadores internos, ni rotadores externos. Entonces, cuando ya empezamos a darle... Entonces, el hacer un poco de bandas elásticas o unas pesas de bajo peso, es decir, de 3 kilos para abajo, con repeticiones, y hacer que poco a poco nos adaptemos a ganar un poquito de musculatura en esos músculos en particular que no siempre los trabajamos, hacen que cuando hagamos actividad no presentemos dolor y esté nuestro hombro fuerte como para no tener lesiones. Entonces, en miembros superiores, el tema de fortalecimiento muscular es bastante importante. Ahora yo te quisiera preguntar también algo. Mira, cuando nosotros vemos a veces un amigo, un familiar, nos dice, mira, estaba haciendo tal deporte y tengo este dolor, ¿qué será? ¿Será de ir al médico? ¿No será de ir al médico? ¿Cuál es la recomendación que tú le darías a la gente de cuándo un dolor esperar, tomarse un analgésico, ponerse hielito, y cuándo ir al médico a que te chequee? O sea, bueno, todo depende de cuál es tu nivel de actividad. ¿Sí? Yo diría que, a ojo de buen cubero, una persona que es sedentaria, que no hace actividad física, y de pronto arranca con toda la furia el tema del deporte y se quiere convertir en casi todo, va a tener dolores musculares, va a tener dolores por actividad que antes no desarrollaba, y eso es esperable. Entonces, en ese sentido, podría esperar que la gente tenga dolor y no creo que necesiten una consulta para saber que estás con un músculo cansado. Pero ya un dolor que vaya más allá, una cosa es un dolor que tú tienes en la actividad deportiva y que paras el deporte, tienes un poco de molestia, recuperas y vuelves al deporte. Pero un dolor que se manifiesta durante tu actividad deportiva, se empeora con la actividad deportiva y no desaparece. Es una patología, eso es una lesión. Entonces yo consideraría que las personas que tengan un dolor durante la actividad, en general, durante la actividad, que no cede y que se repite cada vez que hacen la misma actividad deportiva, deberían consultar. Las personas que hacen una actividad deportiva nueva se exceden un poquito, pero en el reposo cede el dolor o mejora con hielo, con alguna medida general, pueden seguir practicándolo. Y mi recomendación más bien es bajar un poco la intensidad hasta lograr un fortalecimiento suficiente para continuar aumentando la carga, ¿no? Entonces, yo creería que lo que debe consultarse es lo que persiste. Ahora, tenemos esa loca filosofía de que si no duele no está bien, y eso sí es un error. O sea, el deporte puede generar molestias por exigencia, pero nunca un dolor que lo vuelva desagradable. El deporte no tiene que ser una actividad desagradable. Entonces considero que tienen que buscar, y si no la guía de un médico por una lesión, no es una locura considerar averiguar por un deportólogo, un entrenador profesional, para que les dé una guía. Y en internet hay N cantidad de información respecto a programas iniciales para personas que están comenzando para empezar esa actividad. Tengo una pregunta. Últimamente, doctores, he sentido mucho dolor en el codo después de largas jornadas de trabajo. Soy costurera. ¿Cómo podría aliviar? Mayo. Y bueno, las actividades que más era trabajo, los tendones que tienden la muñeca y la mano y que rotan el antebrazo, es en la costura, porque siempre se está haciendo este movimiento. Entonces eso hace
que se inflamen todos los tendones que están generalmente en el dorso de la mano y de la muñeca. Una de las cosas que tenemos que hacer es, primero, pausas activas. Eso hoy por hoy en los diferentes medios laborales se lo menciona siempre, y es que si ya llevamos 40, 50 minutos de actividad continua, debemos parar, debemos darle descanso a nuestros grupos musculares y debemos hacer un poquito de estiramiento. Para lo que es antebrazo y muñeca, sirve mucho el estirar el antebrazo, estirar la muñeca y jalarse la mano de esta manera y luego hacia el otro lado, así, sintiendo tensión en esto y sintiendo tensión en el dorso. De esa manera estamos dándole un poquito de respiro a esos tendones, estirando las fibras musculares, estirando los tendones, hacer estas pausas activas por unos 5 minutos y retomar el trabajo si es que tenemos que seguirlo realizando. Entonces es súper importante estiramientos y hacer pausas activas. Entonces una de las cosas que le recomendaríamos a nuestra querida amiga que se está conectando. Veo por acá también otra pregunta, ponen si son útiles las plantillas de gel. Entonces, hablemos un poquito del calzado. La verdad es que cuando nosotros hacemos actividad física, lo que se busca son algunas cosas. La uno, el uso de una media es fundamental, porque la media disminuye la fricción que puede haber entre el pie y el calzado. Entonces, eso evita que haya lesiones por fricción y quemadura, ampollas. Entonces es importante utilizar siempre medias entre nuestro pie y el calzado. La segunda cosa es que el calzado deportivo o el calzado con el cual vayamos nosotros a hacer actividad tiene que tener un buen apoyo a lo largo de todo el pie. Y este es un problema particular en el calzado de las mujeres generalmente, porque muchos de los calzados de las mujeres son un calzado plano, que no tiene ningún tipo de apoyo de arco, que no tiene ningún tipo de apoyo en la parte posterior que recoja nuestro talón. Entonces, si nosotros vamos a hacer una actividad, sea deportiva o no, tenemos que buscar un calzado que tenga un apoyo bueno de todo el pie. Y buscar además, si es que ya vamos a hacer un deporte en particular, que tenga un apoyo que se adapte a nuestro pie. Si yo tengo un pie que es muy cabo, es decir, que tiene una curva muy importante, ese apoyo de arco tiene que ser más alto. Y generalmente la punta del zapato tiene que ser ancha. Si en cambio yo tengo un pie que más bien tiende a ser plano, generalmente tiene que ser un zapato que corrija la posición del talón un poquito para que nuestro apoyo de arco sea mucho mejor. Entonces, hoy por hoy, cuando uno va a una tienda deportiva, pues le ofrecen ahí estos zapatos para pie que es plano, para pie que es cabo. Entonces, es importante buscar ese tipo de calzado si es que vamos ya realmente a dedicarnos a una actividad deportiva. Y si es que es solo para la actividad laboral o el deporte de fin de semana, pues buscar un calzado que se adapte bien a nuestro pie y siempre utilizar media, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, yo prefiero hacer el deporte sin colocarme una media. Esa no es una buena práctica porque normalmente la piel se quema, haces mucha lesión por fricción. Eso referente a lo que comentaban de las plantillas de gel. Las plantillas de gel en general es una plantilla más que absorbe un poco más del impacto, pero que por sí sola nos sirve si la planta del zapato, la plantilla del zapato no se adapta bien a nuestro pie. O sea, de acuerdo, pero hay que aclararles a nuestros amigos. Una cosa es una plantilla genérica que tú puedes comprar en un almacén y que es una plantilla de descanso. La de gel es una plantilla de descanso, disminuye el impacto y hace que tengas menos dolor si es que te genera dolor el trote, aunque, ojo, no debería generar dolor. Y otra cosa es una plantilla prescrita. Hay mucho en el mercado ahora, salió de moda, no sé si viste el año pasado, en que toda la gente que trotaba se lanzaron como locos a un modelo de zapatos Nike pronadores, se llamaban. Que eran unos zapatos que en teoría te daban un poco más de thrust al despegar en el trote, porque hacían que el pie gire un poco hacia adentro. Entonces, pronación en los pies quiere decir esto, es inclinar los pies así y permitirle al pie que tenga más despegue. Pero ¿qué pasa?
Eso funciona en personas que tenían un pie con una cierta desviación. Y mucha gente compró ese calzado que no era barato, de hecho era bastante caro, y terminó con dolores en la planta del pie por utilizar ese calzado. Entonces, yo no considero que sea una receta general la de las plantillas. Si están buscando, como dice Byron, una plantilla para hacer un deportecito de fin de semana, para aliviarse un poco alguna molestia, listo. Pero si no, necesitan hacerse un estudio. Ahora contamos con estudios baropodométricos, que es esencialmente pisas un receptor de una computadora y el receptor te da los puntos de presión de tu pie y según la carga, como carga el pie, te hacen una plantilla específica para tu pie para contrarrestar carga. Eso lo hacemos en el centro a las personas que lo buscan y es una cuestión súper útil si ya están dedicándose un poco más formalmente. No es una necesidad hacerlo, pero si empiezas a tener molestias en la planta del pie, no es una mala idea ver una plantilla prescrita. Obviamente tendrá un costo distinto, tal vez un poco más elevado que una plantilla del maratón, pero el cambio también es sustancial en cuanto a que está diseñada para ti, ¿no? Es lo que hacemos ya cuando la gente está dedicando un poco más. Sí, la verdad es que esto que tú te refieres es muy, muy importante. Sabes que yo de forma personal he probado el tema de las plantillas que son hechas a medida acá y uno siente realmente una diferencia en una plantilla que es específicamente hecha para ti si la comparas con una plantilla genérica que venden en cualquier lado. Así que pues sí, es una recomendación a la gente que le gusta hacer deporte de a de veras, pues buscar una plantilla personalizada haciéndose un estudio baropodométrico que lo tenemos acá en el centro. Es muy, sí, no es muy... una mala idea si estás dedicando. Me parece una buena alternativa. ¿Qué te ha pasado con el tema dolor de espalda? Tengo un montón de gente ahorita. Unos son los oficinistas de casa que no les quedó de otra que sentarse en la silla del comedor y empezar a trabajar en la mesa del diario con su internet intercalado entre la laptop, los niños gritando, los perros saltando y se complicaron, aparte del estrés. Y otros son los que están activos en casa y empiezan a hacerte dolores lumbares. ¿Qué recomendaciones das tú para trabajar? No todo el mundo tiene la posibilidad de verse un escritorio para hacerse una oficina en casa y tienen que lidiar con una mesa de comedor normal. ¿Qué es lo que tú ves que tiene que hacer la gente para prevenir lesiones ahí? sí, la verdad Sí, la verdad es que en la actualidad mucha gente le tocó trabajar en la casa y trabajar, como tú dices, o en la mesa del comedor, o sentado en el sillón de la sala, o sentado en la cama, y de ahí vienen muchos problemas en la columna lumbar. Entonces, una de las cosas que yo creo súper importante es la altura en la que nosotros colocamos la mesa. Nuestra mesa del comedor si estamos trabajando en la mesa del comedor, en cualesquiera que fuera la mesa, no puede estar demasiado alta, porque si nosotros tenemos el brazo en esta posición, como yo estoy poniéndome ahora frente a la cámara, eso va a generar pinzamiento de hombro y dolor en el hombro. Si es que estamos así, en esa posición, vamos a terminar también haciendo contractura muscular en la columna dorsal y lumbar. Entonces, lo primero es que la mesa tiene que tener una altura que más o menos esté a nivel de nuestro ombligo o unos 10 centímetros por encima de ello, y ahí debe estar el computador. Lo segundo es que siempre cuando trabajamos tenemos que trabajar apoyados en nuestra espalda, ¿no? Y hay sillas de todo tipo. Hay sillas que son completamente planas, porque ahora por hacerlos más bonitos a las sillas le hacen cóncava y se ve bonito, pero es... Entonces el sitio en donde trabajemos necesariamente tiene que ser un sitio en el que tengamos un buen respaldo lumbar. Entonces, si no tenemos una silla ergonómica, lo que podemos hacer es coger un cojín o coger la almohada de la cama y ponernos en la columna lumbar para que se cree una curvatura en la cual nosotros podamos reposar la zona lumbar. La columna, cuando la vemos de lado, no es recta. La columna, viéndola de lado, tiene una inflexión, una concavidad en la zona lumbar, y eso es lo que tenemos que tratar de mantener cuando estamos sentados. Si la gente que se conecta se ha fijado, los autos de carreras, los sillones ergonómicos, siempre tienen una forma anatómica para que la persona pueda estar varias horas sentada y cómoda.
Entonces, esa es la idea que tenemos que replicar nosotros en casa. Tenemos que tener un respaldo lumbar para no tener dolor lumbar. Y nuevamente volvemos a lo de pausas activas también. No es suficiente con tener una silla cómoda, sino que a momentos tenemos que nosotros levantarnos un rato, estirarnos, mover los pies, estirar las rodillas, flexionar las caderas, descansar unos 5 minutos para luego retomar la actividad. Esto es fundamental porque si no los dolores de espalda pues están al orden del día. Es correcto. Para los fines de hacerlo más fácil para nuestros amigos oyentes, la posición en la que uno tiene que estar para trabajar implica que tienen que tener los pies apoyados en el piso y las rodillas a 90 grados, ¿ya? Entonces eso quiere decir que estás con buen apoyo en el piso. A partir de eso, los codos y los hombros tienen que estar igualmente a 90 grados. Entonces la mesa debería estar a una altura tal que los codos estén doblados a 90 grados y podamos asentar los pies en el piso. A partir de eso, lo ideal es que la pantalla en la que estamos trabajando esté a la altura de esa, de nuestra mano para arriba, sino recto. Y de ahí lo que dice Byron del soporte lumbar. Pero en general, ustedes tienen que tener una postura en la que los codos estén doblados y las piernas estén dobladas. Eso es probablemente el estándar ergonómico. Ya para cada persona va a ser diferente, ¿no? Pero eso se puede lograr jugando un poco con cojines en casa, viendo el tema de la altura de la mesa, poniendo un par de libros debajo de la computadora para lograr que estemos en una altura que sea conveniente para nosotros. Y eso, las pausas activas son capitales, tienen que hacer. Ahora, si quieren, en internet van a encontrar también una gran cantidad de ejercicios o pausas activas que se pueden hacer. Hablan de los ejercicios de el águila, abriendo los osos, el abrazo del oso. Un montón de movimientos que hacemos para ir activando las distintas articulaciones, más los estiramientos de los que había hablado Byron. Y estos nos pueden ser extremadamente útiles para el rato de evitar contracturas musculares. Hay que entender, y esto es un problema que yo he visto, mi esposa hace home office y sufre por esto, porque lo que yo he notado es que el home office, el trabajo en casa no tiene realmente horario. Antes tenías 8 horas, podrías tener tus pausas activas, pero en cambio lo que veo ahora es que tienen reuniones comienzan 7 de la mañana, luego a las 9, luego a las 5, luego a las 4, luego a las 8 de la noche. Entonces estamos enfrentándonos a una gran cantidad de carga laboral a la que no estaban acostumbradas las personas. Y a esto súmale que estamos en un ambiente tensionante. La casa normalmente no es un paraíso de tranquilidad diseñado para producir en oficina. Son mamás que están sentadas, niños que están gritando, mascotas que están haciendo travesuras, la comida que se está preparando en el intermedio. Y esto es una fuente importante de estrés y tensión. Entonces, no solamente he visto dolores lumbares asociados a malas posturas, sino una gran cantidad de dolores cervicales y dolores de cabeza asociados a altos grados de tensión y estrés por sobreesfuerzo. Entonces hay que aprender a dosificar, uno como empleado le toca obedecer las indicaciones de la oficina, pero a veces es una buena idea darse un tiempo para pausar y entender que tienes un horario determinado de trabajo, y no porque estás en casa puedes seguir trabajando toda la noche, o dejar el trabajo de la mañana para la noche, y seguir, porque en un principio se aguanta. Al final el cambio de ambiente mismo de estar en la casa es un cambio de ambiente, pero ya después de unos meses ese cambio de ambiente también es agobiante. Entonces, a todos nuestros amigos, piensen que tienen que dosificar también el trabajo en casa, no es solo de darle de largo, tienen que buscar pausas activas y descanso. Eso es importante. Sí, esto que comentas es muy cierto. Sabes que hay mucha gente de la que yo he conversado, pacientes, etcétera, que me dicen que en esta época de home office están trabajando muchísimas horas más de lo que trabajaban antes en la oficina. Y es que no puedes tampoco dedicarte y concentrarte al 100% por lo que tú dices. Estás con los niños, estás con la casa, con un montón de cosas más que hacen que sea muy difícil el poderte dedicar solamente al trabajo. Tienes muchas cosas más en tu campo de acción. Y una cosa interesante es que uno podría pensar de que al estar en casa estás más tranquilo, menos ansioso, en fin.
y si uno se pone a leer los artículos que empiezan a salir, realmente en toda esta temporada más bien han incrementado los niveles de estrés, de ansiedad, etcétera, etcétera, por el encierro, por la no relación personal que tenemos con nuestras familias, con nuestros amigos, y necesariamente pues los seres humanos somos seres sociales, y el que nos corten eso trae muchas cosas, acarrea muchas cosas, ¿no? Entonces otra de las recomendaciones que quizá podamos hacer es que dentro de las actividades que se hacen en casa, se trate de buscar actividades lúdicas y actividades realmente de relajación y de distracción de la mente, para que pues toda esa carga emocional que tenemos alrededor no surta efecto en nosotros. Veía acá un comentario que ponían que hay que hacer hincapié en el tema de que cuando hacemos ejercicio las cargas sean progresivas. Eso es muy, muy importante. Hoy por hoy hay mucha gente que está dedicada a hacer deporte viendo videos o viendo tutoriales de YouTube o viendo tutoriales en vivo en Instagram, y la verdad es que no todo el mundo está en la capacidad de hacer la misma actividad física y la misma carga. Entonces de pronto le ponen que hagamos 50 flexiones de pecho y que hagamos el levantamiento de tantas veces 3 kilos, y no todos estamos en la misma capacidad. Entonces cada uno tiene que ir viendo sus capacidades, y si ve que es demasiado, pues disminuir la cantidad de repeticiones y disminuir la cantidad de carga también. La carga progresiva quiere decir que esta semana yo empiezo haciendo, por ejemplo, 10 flexiones del bíceps con 2 kilos. La siguiente semana intento con 2,5, y voy adaptándome poco a poco y sin incrementar la carga. Es preferible ir incrementando primero el número de repeticiones, es decir, de primero 20 repeticiones, luego 30 repeticiones, manteniendo la misma carga, y de esa forma no lesionarnos. Es correcto, es más o menos la idea, siempre es progresivo, nadie puede arrancar de una, y los que hemos tenido la loca idea alguna vez de meternos a hacer Insanity o alguna cosa, sabes que uno se emociona viendo a esta gente que le da y le da y le da y conseguir y te está lastimando. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, me hacen notar ahorita en un comentario interno que, bueno, el 14 en teoría se acaba ya este tema de la pandemia, es súper importante considerar que va a haber una gran cantidad de gente que va a retomar su actividad deportiva después de meses de haberlo dejado. Entonces, por favor, a toda esa gente que está empezando, les felicito, disfruten de su actividad deportiva, retómenla con responsabilidad, protegiéndose, y sobre todo piensen que han sido 7 meses. Estamos saliendo de un cascarón de 7 meses de estar guardados, y por mucho que estemos trabajando en casa, no se compara con actividad física fuerte normal afuera. Entonces, sean religiosos con sus estiramientos, consideren el estiramiento post actividad deportiva, y hagan progresiva su reingreso al deporte. Así sean grandes maratonistas, medio maratonistas, o lo que sea, vayan suave, porque si no van a tener lesiones que van a retrasar la evolución de su práctica deportiva, y hay que tener mucho cuidado con el reintegro, ¿no?, para evitar lesiones también. Sí, así es. Bueno, un último tema que quisiera yo topar es el tema de las quemaduras. Algo habíamos conversado antes de iniciar el webinar. La verdad es que ahora por el tema de la cocina en casa, se ha presentado un poquito más de índices de quemaduras. No sé si tú has escuchado al respecto o has visto algo al respecto, Gonzalo. O sea, yo he sido víctima. Todos los que se metieron a cocinar en algún rato van a tener quemaduras. Yo he tenido pacientes que se electrocutaron, haciendo electricidad casera. Puede ser que haya, no es nuestra área, yo realmente quemados no veo, pero sí, claro, es muy probable que esto sea lo que genere más tentación a hacer actividad culinaria o actividad en casa, y que eso nos genere molestia. O sea, puede ser. Aunque no lo he tenido en mi práctica, como te digo, como traumatólogos no lo vemos mucho que digamos. Pues sí, perfecto. Entonces, creo que ha sido una conversación muy, muy agradable y nutrida de diversos temas de lo que está pasando en esta época. Creo que podemos ir haciendo unas recomendaciones finales. Dentro de ellas, pues el decirle a la gente lo que había comentado ya Gonzalo, estamos prontos a salir nuevamente a llevar una vida
más o menos normal. Así que la recomendación es que si ustedes van a retomar la actividad deportiva, no olviden calentar, hacer el deporte, enfriar o estirar y acondicionarse antes, no pensar que vamos a llegar con el mismo nivel competitivo con el que estábamos en marzo. Han pasado algunos meses y eso hace que nuestros grupos musculares pierdan un poquito de masa muscular, hace que nosotros también perdamos un poco de propiocepción, que es la capacidad de equilibrio. Así que vamos a retomar el deporte de a poco para que no tengamos lesiones. Y si las llegamos a tener, pues estamos aquí para servirles. Seguro. Si es que hay cualquier duda, es preferible prevenir y una lesión temprana tiene que ser tratada antes de que se convierta en algún problema serio. Yo creería que el tema es responsabilidad y medirse y saber hasta dónde darle. Hay que conocerse a sí mismos, si es que están viendo que tienen están lentos todavía, les falta acondicionarse, demórense. Tómense su tiempo para reactivarse y hacer su actividad deportiva. Perfecto, Bueno, entonces nos despedimos. Una linda noche, mi querido Gonzalo. Igualmente, Byron, un gusto a todos. Gracias. Nos estamos viendo pronto. Adiós. Chao, que estén bien.